Buenos días a todas y todos. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD, por el cual informa que la diputada Cristina Girardi será reemplazada en parte de la sesión por la diputada Andrea Parra. También hay que dar cuenta de otros reemplazos. El diputado Luis Pardo será reemplazado por el diputado Sebastián Torrealba, la diputada María José Hoffman por el diputado Moreira y el diputado Belolio por el diputado Carter. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, señora secretaria. ¿Palabra sobre la cuenta? ¿Solo los reemplaza? Claro. ¿Se ofrece sobre temas varios? Deberíamos ser un poquito más exigentes con los reemplazos. ¿A quién te refieres? ¿Varios diputados? ¿Diputada? A todos los que vienen de reemplazo. Orden del día. Se puede hacer un nuevo proyecto. Ya. Bueno, la sesión ha sido citada con objeto de continuar la votación del proyecto que establece el sistema de subvenciones para los niveles medios en la educación parvularia, que hoy día tiene urgencia calificada de suma. Está la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María José Castro Rojas. Sí, diputado Venegas. Me parece de toda lógica que antes del inicio de la sesión pudiéramos consultar por su intermedio a la señora subsecretaria en representación del Ministerio qué ha cambiado desde el minuto en que suspendimos esta tramitación de este proyecto, qué se ha avanzado, cuáles son los cambios, cuáles son las conversaciones que se han realizado con los gremios que hayan permitido acercar posiciones respecto de un proyecto que yo veo como una cuestión en blanco y negro, o si ustedes quieren, unos por aprobar, otros por rechazar, definitivamente. Ni una ni otra me parece una actitud razonable, porque tendríamos que estar afirmados en argumentos, en revisión de los pros y los contras de una. Y la gracia, creo que el mandato nuestro, tanto el Ejecutivo como nosotros como parlamentarios, es que cuando estamos en presencia de un proyecto que tiene deficiencias, nuestro deber es intentar, ¿no es cierto?, mejorarlo, sin perder el objetivo, ¿no es cierto?, central que éste tiene. Y digo esto porque, para ser sincero, yo personalmente estoy en una posición bastante compleja, porque como se han venido dando las votaciones, ¿no es cierto?, muchos se han asilado en la posición cómoda de la abstención, que al final de cuentas es no tomar posición. Y cómo resulta que alguien resuelva, ya sea a favor o en contra. Y resulta que ese cabeza turco ha sido sistemáticamente Mario Venegas. Es más, se ha llegado a comentar entre los dirigentes que eventualmente yo tendría algún tipo de arreglo con el gobierno, y quiero desmentirlo de la manera más categórica aquí delante de la subsecretaria, porque no sé qué podría yo ganar con un eventual arreglo con el gobierno que signifique que la subsecretaria, entiendo que en un intento legítimo, ¿no es cierto?, por ir convenciéndonos acerca de las bondades de su proyecto, haya conseguido, ¿no es cierto?, con el gobierno regional, con el intendente de mi región, algunos recursos para el tema del reconocimiento. Eso es una gestión que se da entre ejecutivo y en el que yo, hasta donde entiendo, no tengo beneficio alguno. No me han nombrado ni director de la Junji, ninguna de estas cosas, al contrario. Ya viene.
No, pero estoy hablando muy en serio, porque a mí me parece que de pronto, en la pasión de la defensa, se dicen cosas como hoy día se estilan, noticias falsas. Y yo tengo que aquí desmentirlo de la manera más categórica, ¿no? Y entonces la pregunta, vuelvo al principio, ¿ha cambiado en algo la disposición del Ejecutivo respecto a introducir mejoras a este proyecto que permitan que las amenazas que sienten los gremios especialmente, ¿no es cierto?, se disipen, se atenúen, o seguimos en la misma situación en que aquí la cuestión es binaria, ¿sí o no? Porque si no, estamos en el peor de los mundos y otra vez vamos a tener, yo les anticipo la votación, abstención de 6, a favor 6, y esperando qué hago yo. No me gusta, reclamo, no me parece esa actitud la correcta. Sí, la diputada Girardi pidió la palabra antes y después el diputado Chalper y el diputado Badía. Diputado Chalper, reglamento. Pasa que yo leo la convocatoria de esta comisión y estamos llamados a votar en particular. Este proyecto ha sido largamente discutido, entonces yo le pido que por favor lo ponga en votación y cada uno irá argumentando a propósito de las indicaciones en particular su voto, pero no alarguemos. Si todos sabemos que aquí las diferencias trascienden lo ideológico, entonces no inventemos una largada que no tiene mucho sentido. Entonces yo le quiero pedir por favor que lo ponga en votación. Gracias. Gracias, diputado Chalper. Diputada Girardi. Me produce confusión esto de hay diferencia más allá de lo ideológico. Bueno, yo creo que es importante señalar y un poco en la línea que planteaba el diputado Venegas. Yo creo que lo que está claro es que todos estamos de acuerdo en esta mesa, todos, sin excepción, en que hay que aumentar los recursos para la educación parvularia, ¿ya? Y ese piso lo compartimos, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido el proyecto atiende una necesidad de hace mucho tiempo planteada y yo creo que responde a esa necesidad, de aumentar los recursos, ¿ya? Pero el problema que nosotros hemos planteado y que yo creo que el diputado Venegas y todo, cuando uno vota abstención, ¿ya?, es que no está en contra de aumentar los recursos, pero sí, ¿ya?, no está a favor de que, por ejemplo, se entreguen los recursos, ¿ya?, sin que esto implique un financiamiento y que pueda provocar finalmente un deterioro de la educación. Cuando tú no entregas financiamiento, y eso es lo que nosotros hemos pedido, que se financie la educación parvularia o la atención de la educación parvularia, por ejemplo, no haciendo una subvención por asistencia, ¿ya? Y lo hemos planteado y lo hemos argumentado en distintas maneras. ¿Por qué? Porque los niños faltan mucho, ¿ya? Y lo que existe como licencia médica en todos los sectores no existe en educación, ¿ya? O sea, si tú te enfermas, ¿ya?, y los niños particularmente, ¿ya?, en esa edad se enferman mucho, el sistema no va a recibir el financiamiento porque el niño está enfermo. Y eso hace que a la larga, ¿ya?, el sistema no tenga los recursos necesarios, y cuando tú no tienes los recursos necesarios no atiendes como tienes que atender a los niños. Y aquí también lo hemos dicho, mejor que el niño no sea atendido que sea mal atendido, ¿ya? Si va a ser mal atendido, ¿ya?, y aquí corremos riesgo de que sea mal atendido, es mejor ni siquiera atenderlo, ¿ya? Entonces, el tema tiene que ver, y yo un poco en respuesta al diputado Venegas, ¿no? Yo creo que cuando uno vota abstención no es porque está en contra del financiamiento, ¿ya?, o del mayor financiamiento, pero no está de acuerdo en la forma que se está entregando, ¿ya? Si pudiéramos dilucidar ese tema, yo creo que si hubiéramos podido llegar a un acuerdo sobre eso, ¿ya?, este proyecto no se hubiera retrasado, ¿ya?, y lo hubiéramos votado muy fácilmente y muy rápidamente si hubiéramos logrado eso. Y además el tema, que también lo planteamos todos, el tema de a quién le va a llegar esta subvención. A quién le va a llegar, porque
que uno tiene que tener determinados requisitos y esos requisitos no los cuenta la educación pública. La educación pública no tiene reconocimiento oficial y por lo tanto en principio no le van a llegar estos recursos. Entonces, ¿para quién estamos creando este financiamiento? Esa es la gran pregunta también. Y eso también ha sido tema de debate y nunca hemos tenido una respuesta definitiva respecto de eso. Entonces, yo creo que efectivamente llamamos a votación, pero yo creo que es importante que todos sepamos, ¿ya? Y la gente también sepa cuál es el escenario en que estamos debatiendo este proyecto. Diputado Badilla y después la subsecretaria. Presidenta, yo creo que los argumentos que se están dando son argumentos repetitivos que los hemos discutido latamente. Yo diría, si hay un proyecto que en el último tiempo le hemos dedicado a discutir las distintas posturas, precisamente es esto. O sea, este proyecto, y yo le solicitaría, Presidenta, que apliquemos el reglamento y que nos aboquemos tal cual como lo ha pedido el diputado Chalper a lo que fuimos convocados. Fuimos convocados a votar y yo creo que ya el debate tuvo su tiempo y el resto es solo dilatar algo que creo que, como lo decía el diputado Venegas, está claro, que aquí habemos algunos que queremos entregar los beneficios, pero oportunamente, y hay otros que a través de la dilación están postergando la entrega de estos recursos que se requieren con urgencia en todo y cada uno de los jardines para los cuales están destinados estos recursos que el gobierno está disponiendo. Y termino con lo siguiente. El gobierno está en su derecho y en las facultades que tiene de ponerle o quitarle urgencia a los proyectos, y si el gobierno ha estimado ponerle urgencia, tenemos que someternos a eso y proceder a votar tal cual como se hizo la convocatoria. Por lo tanto, Presidenta, yo le pido que empecemos a votar. Lo tengo a bien. Va a hablar la subsecretaria y vamos a votar, diputado Badilla. Subsecretaria. Ok, muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Saludar a todos los parlamentarios, diputados que están hoy día. Y brevemente me gustaría responderle al diputado Venegas. El diputado me pregunta por avances que ha habido en este proceso, en este último mes. Yo quiero volver a insistir un poco desde el principio, la gran disponibilidad que hemos tenido como gobierno, en este caso, por supuesto, desde la subsecretaría como ministerio, por avanzar en acercar posiciones y en entender profundamente cuáles son aquellas dudas razonables que pueden existir, de las cuales sí nos podemos hacer cargo. Una de ellas tiene que ver con el tema del reconocimiento oficial. Yo quiero ser súper clara en algo que probablemente si volvemos atrás, yo lo he dicho otras veces. Pensar que nosotros vamos a mostrar números, avances significativos durante este año en particular, de que vamos a tener muchos jardines con reconocimiento oficial, eso no va a ocurrir porque el reconocimiento oficial es un proceso que se demora. Nuestro propósito y nuestra promesa y nuestro compromiso es que en las próximas 3 leyes de presupuesto que dependen de este gobierno, habrá recursos específicos para el reconocimiento oficial de los jardines vía transferencia de fondos. Hoy día, por supuesto, yo no tengo exactamente el monto, tengo claramente lo que nosotros estamos pidiendo, que obviamente son muchos recursos porque sabemos que la tarea de sacar el reconocimiento oficial de todos los jardines, no solamente de los BTF, es una tarea que requiere recursos y eso es lo que estamos haciendo y vendrá en la ley de presupuesto recursos específicos probablemente para los BTF. Los recursos van a ir por medio del subtítulo 33 de la transferencia que hace Junji, porque es un recurso mucho más fácil de gestionar con respecto, por ejemplo, de los FAEP. ¿Ya? Eso es un compromiso, lo hemos dicho, eso es así. Por otra parte, decirles que nosotros para este año, y esto lo dijimos mucho el año pasado, en los recursos FAEP 2019 teníamos comprometido un ideal para nosotros. Aspirábamos a que 10.000 millones de los FAEP se fueran a reconocimiento oficial de los jardines vía transferencia de fondos. A hoy tenemos que son 23.000 millones que ya están asignados a alrededor de 330 proyectos BTF en miras al reconocimiento oficial. Ustedes saben que los FAEP tienen una duración de 24 meses o 22 meses. Por lo tanto, el que estén asignados hoy no significa que tengan el reconocimiento oficial hoy. Significa que al menos hay 330 jardines que ya se asignaron esto a través de su alcalde, asignaron estos FAEP y por lo tanto dentro de este año y del próximo podrán hacer sus mejoras para el reconocimiento oficial. Tercer punto,
el reconocimiento oficial viene una indicación, que viene más adelante, que lo hemos dicho muchas veces, que estamos disponibles a que los jardines vía transferencia de fondos puedan optar a la subvención teniendo solamente aprobadas, no tengo que ver cuál es la palabra exacta, pero en el fondo admisible y aprobadas las carpetas pedagógicas y jurídicas y dejando pendiente esta. Con el tema de la escolarización, ese es un gran punto en el cual usted me pide avance, esos son los avances. Y probablemente vendrá también una ley del mono que estamos evaluando cómo, si es que iría la ley de presupuesto o en otra, para especialmente los jardines vía transferencia de fondos. Eso yo lo entiendo y es una preocupación legítima. Respecto del tema de la escolarización, estamos justamente, el primer artículo que tendríamos que votar es el artículo que propone algo que creemos que dilucida bastante el tema de la escolarización, y es que el sistema de admisión quede en prekinder como está establecido hoy día en la ley. Por lo tanto, los colegios podrán tener niveles medios, pero esos niños al ir a niveles medios no van a pasar al colegio automáticamente. Por lo tanto, no incentiva, no es un incentivo para que las familias quieran ir al colegio porque ahí se van a quedar para siempre, ni tampoco es un incentivo para el colegio de tener que crear tantos niveles medios porque los van a tener desde antes. Eso, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Secretaria. Nos corresponde ahora el artículo 5 en la página 6 del comparado. Además de las dos indicaciones que están en el comparado, hay una indicación nueva del diputado Belolio que está en sus carpetas. Le voy a dar lectura a la que está en el comparado primero, la número 15, que es de las diputadas Rojas, Girardi Vallejo, y los diputados González, Santana, Venegas y Vinter, para suprimir el inciso primero del artículo 5. La del diputado Belolio, que la presentó el día de ayer, el martes, es para reemplazar el artículo 5 por el siguiente. Los establecimientos educacionales regidos por el DFL2 de 1998 del Ministerio de Educación y los establecimientos que impartan exclusivamente educación parvularia que impetren la subvención del artículo 6 de esta ley deberán realizar procesos de admisión que garanticen la transparencia, equidad, igualdad de oportunidades y que velen por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de escoger el establecimiento educacional para sus hijos. Dichos procesos en ningún caso podrán considerar el rendimiento potencial del postulante ni podrán exigir la presentación de antecedentes socioeconómicos de su familia, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados. Diputado Venegas. El diputado Belolio. Aprovechando de expresar a mis distinguidos colegas que no he tenido la intención más mínima de dilatar nada. Sí me interesa que cuando nos acerquemos a una indicación podamos mirarla, ¿no es cierto? Y yo tengo un problema, tengo que leerla, tengo que tenerla físicamente, así que yo agradecería que la pudiéramos tener. ¿Está en la carpeta? Ya. Presidenta, por su intermedio, quiero explicar que esta indicación puede ser similar a aprobar las otras dos indicaciones que vienen. Lo que pasa es que, a ver, quiero explicar. Acá hay dos indicaciones, en la indicación 15 y 16, que si ambas indicaciones se aceptaran, ambas, cumplen el mismo objetivo que esta indicación del diputado Belolio. El riesgo es que, y por eso que aquí está esta indicación también, porque la indicación 15, por eso se lo digo para que todos entendamos lo que está ocurriendo, en la indicación 15 se suprime en el fondo a los colegios, ¿verdad? Y en la siguiente se dice que todos los que reciban esta subvención no tendrán el sistema de admisión en los niveles medios. Entonces ahí vuelve a incorporar, entre comillas, a los colegios, porque dice todos los que reciban esta subvención. Es por eso que Jaime, el diputado Belolio, hizo esta otra indicación. Pero son similares, quiero decir. ¿De acuerdo? Sí, el diputado Belolio me avisó que viene en camino, que deben quedarle 2 minutos y que quiere explicar la indicación. Bueno, ustedes le cuentan que ustedes no quisieron. Entonces, votemos. Es que yo prefiero que votemos primero esto.
después la deja. Igual en orden de llegada es así, ¿o no? Por reglamento. El orden, sí da lo mismo, pero yo sugiero que votemos Ujú. esta y así le damos tiempo al Jaime que llegue. Es que no es lo mismo. Sí, pues, pero no es la misma. No, porque en el caso de que esto se aprobara, esta se anularía, pues, ¿o no? Exacto. Sí. Porque estamos viendo cuál vamos a votar primero, diputado Badía, ya no me presione. Sí, porque si aprobamos las dos primeras, la segunda no tendría necesidad de votarse, entonces se entendería por rechazar. No, no lo estoy asumiendo, le estoy diciendo el efecto que podría tener en tal caso. No se ponga pesado, por favor. Ya, sí. Secretaria. Es que el orden lógico de votación es el siguiente. Primero los que suprimen, luego los que reemplazan y luego los que modifican. Por lo tanto, tendríamos que, en orden lógico, deberíamos que votar la 15, luego la nueva y al final la 16. Pero si produjera un efecto extraño, podría quedar varias aprobadas y quedar una cosa extraña, pero está bien. Votemos la 15. La indicación número 15, entonces. Señor Carter, señor Bobadilla, señora Girardi, señor Moreira, señor Torrealba, señor Rey, señor Chalper, señor Venegas, señor Winter, presidenta. Por la afirmativa, 4 votos, 6 en contra. Rechazada. La indicación del diputado Belolio, entonces. Señor Carter, señor Bobadilla, señora Girardi, La de Belolio es abstención. señor Moreira, señor Moreira, señor Torrealba, señor Rey, señor Chalper, señor Venegas, señor Winter, señora presidenta. Por la afirmativa, 6 votos, 4 abstenciones. Aprobada. Es incompatible con lo ya aprobado. La indicación 17 de las diputadas Vallejo, Girardi Rojas y del diputado Winter para reemplazar el título segundo por el siguiente, del sistema de financiamiento. Página 7 del comparado. Pasamos al artículo 6. Sí, acabo de lectura la indicación 17. La página 7. Que modifica el título, el nombre del título del sistema de subvención, sistema de financiamiento. Rechazo. Pero no la votamos. No, es incompatible. Esa no es perfecta, pero lo aprobado. Ya, 17. Ya votemos. Bueno, como todas estas indicaciones, la Secretaría la considera inadmisible. Ya yo quiero solicitar la admisibilidad. Votemos la admisibilidad. ¿La presidenta la declara admisible? Sí. Los que votan a favor, votan a favor de la declaración de admisibilidad de la mesa. ¿A favor? de la mesa. A favor de la mesa. 1, 2, 3. Si la mesa la declaró inadmisible. Admisible, admisible. Y si tú estás pidiendo la votación, ¿cómo vas a votar a favor de la mesa? Bueno, porque La no, mesa la la secretaria declara la considera. Es que es la mesa la que declara la admisibilidad, no la Secretaría. La secretaria dijo que era inadmisible, pero la mesa declara. Admisible. Ya, pero escucha todo, pues Venegas. Entonces los que votan a favor de la mesa. Pero es que no votaba el diputado Venegas, bueno. Entonces a favor, por favor. Ella esperó que te esperara. Ellos dijeron Pero si ya dijimos a favor, pues ya levantamos la mano. Bueno, 3 en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Sí. Hay uno repetido. Entonces, Pusieron a alguien más en la cancha. se mantiene, o sea, se declara inadmisible. La siguiente, la 18, es de las diputadas Vallejo, Girardi Roja y el diputado Vinter para reemplazar el artículo 6 por el siguiente. Artículo 6. El financiamiento para jardines infantiles de dependencia de un servicio local de educación pública y que imparte en las modalidades de nivel medio menor y nivel medio mayor deberá estar contenido en la respectiva ley de presupuestos del sector público, en conjunto con el presupuesto del respectivo servicio local. Para su cálculo se considerará el número de matrícula, nivel socioeconómico de la población que atiende, las remuneraciones de profesionales, técnicos y auxiliares, áreas geográficas, zona de rezago, recursos didácticos, transferencia de capital, depreciación de la infraestructura y otros gastos corrientes del establecimiento. La Secretaría también la considera inadmisible porque aumenta el gasto público. La 18. Sí, Sí, la dice. Es inadmisible entonces. Disculpen. Perdón, una llamada, pero yo no emití mi voto. No, en la anterior. Sí. De la admisibilidad. Diputado, ¿quiere incorporar su voto? Dígalo. ¿Cómo me tienen considerado? No votando. No votaron. Déjelo así. Pero si está aquí, ¿le van a pasar un parte por estar y no votar? Una multa. Ya, estamos en la 18. Diputada Girardi, ¿usted iba a decir algo? Sí. Diputada Girardi. ¿La declararon inadmisible o admisible? No, les estoy preguntando Sí. ¿admisible? Yo la declaro admisible. ¿Admisible? Sí. ¿La dura? Sí. ¿Quiere pelearlo? ¿Quiere pelearlo, diputado? Bueno, Ya, diputada Girardi. yo quiero argumentar en ese sentido por lo que establece la indicación de la diputada Vallejo es precisamente aquello que debe existir para hacer atención parvularia. Si no existiera todo eso que se indica ahí, no se podría prestar el servicio, ¿no? Por lo tanto, me parece obvio, ¿no?, que cualquier sistema de financiamiento, ¿no?, aborde precisamente aquellas situaciones y aquellos factores que están incluidos en la indicación presentada por la diputada Vallejo. Entonces, si no financia eso, ¿no?, entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a hacer atención parvularia de calidad? Cuando eso es lo que se requiere para hacer atención parvularia de calidad, ¿no? Entonces, si esto es inadmisible, quiere decir que no tiene fundamento, ¿no?, aprobar un proyecto que no es capaz de sustentar lo mínimo, lo básico que tiene que tener la atención parvularia en nuestro país. Esto es lo básico, lo que está indicado ahí en la indicación presentada por Camila Vallejo. Diputado Belolio. No, yo súper breve, entiendo la discusión de fondo y por eso es que hay un proyecto de ley, digamos, y por eso es que el gobierno está proponiendo una manera de calcularlo, que vino acá una persona del ministerio que explicó qué es todo lo que se incluía dentro del cálculo, que es mucho más de hecho de lo que sale ahí. Entonces se hizo un trabajo intenso que se dice cómo se calcula, se está proponiendo una y está bien que uno pueda tener la diferencia de cuánto más, cuánto menos, pero nosotros estamos limitados a ciertos aspectos de los cuales son nuestras atribuciones y puede haber algunos que estén en el límite, ¿no? Sí, claro, sistema de subvención, sistema de financiamiento puede ser discutible, pero hay algunos que ya son burdos, como este. Entonces, decir que esto es parte de las atribuciones que tenemos los parlamentarios y que por tanto que podemos proponerlo, ya es una forma de ridiculizar, creo yo, el trabajo parlamentario. Entonces, en las otras cosas yo está bien, lo entiendo, que quieran hacer punto político, pero hay un minuto en el cual ya empieza a ser ridículo. Y yo creo que en este caso, declarar que esto es admisible es francamente ridículo. Sí, yo voy a mencionar una sola cuestión. A mí me parece que esta indicación es importante respecto de la discusión que se ha dado en la misma comisión sobre si hay una subvención que considera la matrícula y luego la asistencia o si tiene que considerar otros aspectos. Y por lo tanto, cuando la presentamos, efectivamente lo que estamos considerando eso y por eso incluye que además de la matrícula, que evidentemente tiene que ser algo que se considere porque no da lo mismo si uno tiene 5 alumnos
estudiantes, párvulos en este caso, a 20 o 30. También hay que considerar otros aspectos y por eso aparece el nivel socioeconómico de la población que se atiende, las remuneraciones, los técnicos y auxiliares, la zona en donde está ubicado y por lo tanto, en definitiva, lo que allí se contempla es que haya un aporte basal. Esa ha sido la diferencia principal que hemos tenido respecto a este proyecto. Entonces, evidentemente íbamos a presentar también la indicación en ese sentido. Yo entiendo perfectamente lo que dice el diputado Belolio y voy a declararla admisible con las consideraciones que usted hace, incluido lo de ridículo, y votémosla. Los que votan a favor de la declaración de admisibilidad de la mesa. ¿A favor? ¿Quiénes votan a favor? 1, 2, 3, 4. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Abstención? 1. Se mantiene inadmisible. Hay que votar el artículo 6. Señor Belolio. Señor Bobadilla. El artículo 6. Original. Señora Girardi. Señor Moreira. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Chalper. Señora Vallejo. El artículo 6. Señor Venegas. Señor Winter. Señor González. Estamos votando el artículo 6. Es que solo queda usted. Bueno, vote usted por mientras. Presidenta. Señor González. Por la afirmativa, 6 votos, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado. Por supuesto. Hay 12 diputados votando. Necesita 7 votos a favor para aprobar. ¿Mm? Sigamos. 7 para... Tiene que ser 50 más. No, se necesita 7. No es que se sume, lo que pasa es que si usted tiene 12, claro, si usted tiene 12 diputados votando, necesita 7 para aprobar. Ya. Sigamos. De votos, sí. El artículo 7 está aprobado. ¿Ah? Pero el artículo 8. El artículo 8, la primera indicación. Es incompatible porque dice complementar la solución base establecida. Dado que rechazaron el 6, no se puede votar el 8. Gracias, presidente. No, el 7 está aprobado, crea una subvención especial y esto también habla de la subvención especial. Dice complementar la solución base establecida, que toca rechazar. El 8 es complemento a la 8. No se puede complementar si no hay algo que complementar. Subsecretaria. Todas las subvenciones son complementarias a la subvención base. Diputado Belolio. Sí, lo que pasa es que, claro, ustedes al rechazar el que existiera cualquier tipo de subvención, significa que queda sin financiamiento absoluto cualquier tipo de jardín infantil. Eso es lo que se acaba de aprobar, digamos, eso, o sea, de rechazar más bien. Ahora, lo que yo sugiero, dado que entiendo de nuevo que quieren hacer el punto político, y está bien, me parece que están perfectamente en su legítimo derecho de presentar las indicaciones que les gustaría a ustedes cómo esto pudiese financiarse, pero para eso, con el mayor respeto, tienen que ganar el gobierno y tienen que tener un ministro de Hacienda y un ministro de Educación que esté de acuerdo con ustedes, cosa que no pasó en el gobierno pasado, por ejemplo. Entonces, ahora que nos toca a nosotros, sí, y ahora que nos toca a nosotros gobernar, nosotros tenemos una propuesta.
tenemos una propuesta y por eso que está súper bien que ustedes pongan nosotros lo hicimos en el gobierno pasado, pero a diferencia de ustedes, nosotros fuimos responsables en decir que sabíamos que ciertas cosas eran inadmisibles y por tanto no forzábamos al punto, por eso a eso me refiero con ridiculizar el debate parlamentario. Es evidente que hay algunas cosas que simplemente no se pueden, digamos, por más que nosotros tengamos una buena intención en hacerlo. Entonces, yo lo que sugiero es que si uno ve el artículo 8, 9, 10, el 11 también, porque claro, es 6, a pesar de que también dice 7, 8, es que igual los podamos someter a votación, de manera que estos puedan ser después puestos nuevamente en votación en la sala o en la Comisión de Hacienda, porque este es el primer informe que va a venir de la Comisión de Educación y luego tiene que ir a la Comisión de Hacienda, donde yo espero que prevalezca el sentido de responsabilidad y de educación hacia los niños más pequeños. Secretaria, ¿la propuesta del diputado del Olio es procedente reglamentariamente? Es lo mismo que expliqué cuando se rechazó el artículo primero. Esto, lo que hace la Comisión de Educación es una propuesta. Este proyecto luego a Hacienda y luego a la sala. Así que nosotros podemos seguir votando. No hay ningún inconveniente que sigamos votando. Aun cuando quede incompatible una norma con otra, porque después habrá otra instancia en que se puede... Yo opino lo mismo. Diputado González. Que votemos el artículo 7 y el resto de los artículos que deberían caerse en virtud de la... Pero, claro. Sí, pero está diciendo eso desde el que viene en adelante. Pero votemos Igual. de acuerdo a la votación realizada. Ya, pero diputada Girardi, ¿quiere mencionar algo? Ya, diputada Girardi. Yo, en base a lo que plantea la secretaria, yo creo que tenemos que seguir votando, pero en cada uno de los proyectos, de los artículos que vienen hay indicaciones, ¿ya? Y lo correcto sería revisar esas indicaciones, ¿ya? No, bueno, pero son, de todas maneras, yo creo que hay que proceder como debiéramos proceder, votar artículo por artículo, que es lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Independientemente que todas las indicaciones que nosotros estamos planteando están en la misma línea, que es obtener financiamiento en vez de subvención, ¿ya? Y eso está claro, pero debiéramos seguir votando. Diputado Venegas. Presidenta, solicito por su intermedio que la Secretaría nos ilustre. Yo no estoy dispuesto a que hagamos nada que sea pérdida de tiempo y que nos apeguemos estrictamente al reglamento. A mi entender, al haberse rechazado o no haber obtenido la mayoría el artículo madre, que es la que crea la subvención, y luego asignaciones complementarias, se cayeron de manera automática los 3 artículos posteriores que crean la de ruralidad, la vulnerabilidad y necesidad educativa espacial. Entonces yo no estoy dispuesto a que revisemos ni una, pero ni una, claro, indicación, porque tiene trabajo soldado, entonces se revuelta con una cosa que no corresponde. Diputado Bobadilla. La Secretaría ya se pronunció respecto de lo que procede y yo le pido respetuosamente que procedamos a votar todos y cada uno de los artículos que vienen, de tal manera que todos tengamos la oportunidad a lo mejor de revisar la votación que tuvimos respecto... Por favor. O sea, ¿por qué vamos a asumir de que todos vamos a votar igual? Puede que a lo mejor efectivamente alguno pueda recapacitar y tener en consideración las graves consecuencias que tuvo su voto negativo al entregar la subvención a este proyecto o el financiamiento de este proyecto. Por lo tanto, yo le pido, Presidenta, que procedamos a votar tal cual como lo ha indicado la Secretaría. Ya, entonces lo pongo. Sí. Ya. Sí. De hecho, perdón, el artículo 7º ya está aprobado. Pero está aprobado, porque ya se aprobó el artículo 7º. Se aprobó anteriormente, al comienzo, cuando votamos todos los artículos que no habían sido objeto de indicaciones, quedó aprobado el artículo 7º. Tenemos que seguir votando. Ya, entonces vamos con tal el 8. cual. El 8. Ya. Artículo 8. El artículo 8 tiene 3 indicaciones, 2 que están en el comparado y una que no lo está. El 19 es de las diputadas Rojas, Girardi y Vallejo y los diputados González, Santana, Venegas y Vinter.
para agregar el inciso final del artículo 8 entre la palabra posibles y la conjunción y la siguiente frase: cantidad de párvulos por número de técnicos y profesionales de la educación diferencial. Diputado Venegas. Vuelvo a insistir que se pega al reglamento. ¿Cómo vamos a estar votando indicaciones de un proyecto que está rechazado técnicamente? Diputado, ¿me permite? Está Lo que pasa es que- rechazado. Diputado, lo que pasa es que no es la comisión la que lo rechaza, es la sala. La sala es la que se pronuncia sobre un proyecto de ley y ese texto es el que pasa al Senado. La comisión solo hace una propuesta. La comisión de educación hace una propuesta a la sala. Después con eso, Se caen. en esta comisión, pero en la sala se puede reponer ese artículo. Por lo tanto, puede salir un proyecto distinto. Diputado Chalper. Diputado Chalper. Sé que esto probablemente va a complicar a mi gobierno, pero Venegas tiene toda la razón. A ver, la propuesta que nosotros hacemos a la sala tiene que tener consistencia interna. Entonces, si usted rechaza un artículo... A ver, miren, yo le voy a decir una cosa. Jurídicamente hay un concepto que es súper básico, que es que lo accesorio, perdón, escúcheme de verdad, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y acá rechazamos lo principal, por lo tanto lo accesorio... pero si lo rechazamos, a ver, acaban de rechazar una subvención base, evidentemente las complementarias se entienden rechazadas por consecuencia lógica. Entonces, después en la sala podrá reponerse, todo lo que quieran, pero háganse cargo. Ustedes lo que acaban de hacer al rechazar el artículo 6º es rechazar todas las subvenciones complementarias al artículo 6º. Y nada más que agregar, y yo creo que eso es de lógica básica, para serle franco, Presidenta. Diputado Belolio. Sí, Presidenta, yo estoy en desacuerdo con lo que ha dicho el diputado Venegas, por lo siguiente. El informe que sale de la Comisión de Educación es uno que dice: la Comisión de Educación propone rechazar, cambiar, y si esas modificaciones no se aprueban en la sala, se vuelve al texto original. A mí me parece una irresponsabilidad infinita lo que ustedes hicieron, de rechazar el que pueda existir una necesidad educativa especial, asignación de zona, el aumentar más del doble la subvención hacia los niños que más queremos aumentar en los jardines BTF. Otra cosa, de nuevo, y voy a volver a insistir en algo que he dicho varias veces, es cuál es el mecanismo por el cual se entrega y calcula la subvención. Si esta es en matrícula o si es por asistencia. Ese es un debate. Pero entiendo que no ha sido escuchado en lo más mínimo ese tipo de argumento y por tanto es de una irresponsabilidad infinita el votar en contra como lo han hecho. Ahora, dicho eso, no hay subvención base, pero perfectamente puede reponerse aquella en la Comisión de Hacienda y de luego en la sala. Por tanto, yo creo que sí procede el que nosotros sigamos votando y que cada cual se haga responsable después de explicar por qué votaron en contra de una subvención para las necesidades especiales, por qué votaron en contra de una asignación de zona, por qué votaron en contra de los establecimientos rurales. Está bien, sí, de eso se trata la política. Hay algunos que no están de acuerdo en que mejoremos las condiciones de los BTF y otros que sí. Entonces, pongámoslo en votación y sigamos tal cual. Yo creo que hay que votarla, esa es mi posición. Yo estoy de acuerdo con la secretaria y además que cuando votamos el primer artículo en contra también fue similar y pudimos haber dicho se cayó todo el proyecto, pero no lo seguimos votando. Entonces, además, respecto de cómo se ha dado la votación de este proyecto en particular, tiene sentido el seguir con la votación. Presidenta, secretaria. Otro argumento es que la comisión en su informe debe dar cuenta de los artículos rechazados por la comisión. La comisión no puede decir del artículo 8º en adelante no lo votó. La comisión tiene que votar todos los artículos del proyecto hasta el final. No puede dejar quedar en... Hay que someter a votación todos los artículos del proyecto. No, los artículos. Diputado González. Pero en dicho caso, incluso si fueron votados... Diputado González. ¿Por qué no? Diputado González. Presidenta, si estos artículos se votaron favorablemente fue por un error de no haber aplicado consecuentemente la votación del artículo primero, en el sentido, digamos, de que se rechazaba la forma de subvención y se buscaba una forma de financiamiento para este mismo objetivo. Y entonces,
si no se cayeron antes, debieran caerse los artículos. Si eso no ocurrió, votemos cada uno de los artículos, pero tenemos que votarlos todos, no solamente el 8, no solamente los que tienen indicaciones, porque hubo un error en el trabajo de la comisión en la medida en que, habiéndose votado en contra del artículo primero, automáticamente caía la forma de subvención, digamos, para el resto de las subvenciones complementarias. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Venegas y el diputado Schalper, en el sentido de que si no queremos que quede inválida esa votación que erradamente hicimos, debiéramos votar cada uno de los artículos, el 7, el 8, el 9 y cada uno de ellos. Ya, hay una diferencia en lo que se ha estado planteando acá, porque el diputado Venegas dice lo de las indicaciones, distinto de los artículos. Entonces yo le pido a la secretaria que se refiere en particular a eso, porque cada uno de los artículos tiene indicaciones, entonces si vamos a votar las indicaciones y los artículos, o si correspondería solo votar las indicaciones, que es lo que puso sobre la mesa el diputado Venegas. Porque él dice que sí hay que votar las indicaciones, o sea, sí los artículos, pero no las indicaciones. Secretaria. La diferencia en Bogotá. Hay que seguir votando el proyecto tal como... Sí. Ya, vamos a seguir votando. ¿Por qué? Vamos a seguir votando. Artículo 8. Pero eso respecto de las indicaciones. Sí, pero... Diputados. Sí, vamos a seguir votando, porque además acá hay una votación en general y luego hay una votación en particular, y a mí me hace pleno sentido lo que dice la secretaria, porque este proyecto, la única posibilidad que tendría de haberse caído efectivamente es que se hubiese rechazado en general, y no se rechazó en general, se aprobó. Por lo tanto, en la discusión en particular vamos a seguir votando los artículos. Ya. Y después, si alguien nos corrige superior, no hay información. Ya, secretaria. Hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado Francisco Guiguren reemplazará al diputado Schalper. Ahora quedan 5 minutos. La indicación siguiente es la número 19 de las diputadas Rojas, Girardi, Vallejo y los diputados González, Santana, Venegas y Vinter, para agregar en el inciso final del artículo 8, entre la palabra posibles y la conjunción y, la siguiente frase: cantidad de párvulos por número de técnicos y profesionales de la educación diferencial. 19, página 10 del comparado. Secretaria. Me gustaría explicar que esta subvención no fue ideada para tener solo o exclusivamente una educadora diferencial a tiempo completo. Yo creo que lo que genera esta subvención es que se tenga el especialista que se requiera según las necesidades que tengan los niños que asisten. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es limitar que sea una educadora diferencial. Por otra parte, tampoco estas personas que especialistas, que podría ser kinesiólogo, podría ser fonoaudiólogo, podría ser psicopedagoga, o sea, acá tendríamos que poner un listado bastante más amplio si quisiéramos, y por eso que no me parece bueno poner uno, porque es excluyente, porque las necesidades sabemos que son muy distintas, y aquí la idea ha estado a la base que en el reglamento se determine cómo el espacio del jardín infantil, quienes dirijan el jardín infantil junto con la educadora y los especialistas que entreguen un informe de los niños que tengan necesidades educativas especiales, tomen las decisiones pedagógicas adecuadas, que no me parece que, o sea, claramente no es el que sea necesariamente una educadora diferencial o lo que sea. Y el otro punto es que estas personas nunca formarán parte del coeficiente técnico. O sea, el coeficiente técnico del jardín lo debe cumplir siempre. Además, si tiene una kinesióloga, por ejemplo, atendiendo a un niño. No sé si me explico con ese punto. Por lo tanto, a mí me parece que aquí hay una indicación que no ha lugar en este caso. Gracias, subsecretaria. Diputada Vallejo.
Estamos hablando de la indicación 19. Sí. Pero es simplemente una información que se entrega. Dice, para efectos de impetrar esta subvención, los sostenedores deberán presentar una solicitud para participar del programa de apoyo a las necesidades especiales en educación parvularia. Las características de esta subvención, usos posibles, cantidad de párvulos por número de técnicos y profesionales de educación diferencial, y el procedimiento de otorgamiento se terminará en un reglamento dictado por el Ministerio de Educación. Subsecretaria. O sea, Específicamente, diputada, por su intermedio. Primero, la educación diferencial excluye a otros profesionales. O sea, aquí tendríamos que poner de la educación diferencial, kinesiólogo, podría ser el día de mañana, no sé, fonoaudiólogo o simplemente un asistente que no sea ninguna de estas características. Pero, bueno, o sea, a mí me parece que esto es excluyente. Segundo, lo que quiero transmitir acá es que no necesariamente una necesidad educativa especial se debe tratar exclusivamente con profesionales. Cuando dice acá cantidad de párvulos por técnico, podría ser que un niño con una necesidad educativa especial, la recomendación, justamente lo estamos dejando abierto a que esto sea un reglamento que especifique muy bien el uso, porque podría ser que la sugerencia no sea ni siquiera otra persona en la sala, otro adulto en la sala. La indicación podría ser un material pedagógico o didáctico o específico. Y por eso que creemos que dejarlo determinado acá, de esta forma, limita el uso de esta subvención, cuando justamente lo que queremos es fomentar que acá el equipo directivo, el equipo de la educadora, el equipo de los técnicos y el equipo de los especialistas sean quienes legítimamente tomen las decisiones, ¿de acuerdo? Se le apagó el micro. De cuáles serán de cuál será el trabajo que se hará con esos niños que tienen esa necesidad educativa especial. Diputada Girardi. Solo una pregunta, porque yo creo que si ustedes estuvieran de acuerdo con lo que se establece en la indicación siguiente, que el reglamento precisamente que va a regular esto tiene que ser con la participación de las personas que están en el área y que tienen el conocimiento, yo creo que podría zanjar la discusión, ¿no? Porque de alguna manera eso garantiza que aquellas cosas que tienen que estar estén, ¿no? Entonces, no sé si estarían de acuerdo con lo que se establece en el punto siguiente de la indicación. Diputado Venegas. Dejar constancia una vez más que me parece completamente incoherente que habiéndose al caer el artículo 6º, no existe subvención base, no puede existir subvenciones complementarias. Por tanto, la subvención esta, que es la subvención especial, ¿no es cierto?, la del artículo 8, no le puedo estar exigiendo además que se haga cargo de elementos especiales como son la educación diferencial. Es una incoherencia absoluta. No hay. Diputada Vallejo. Entonces, esta es una discusión. Tiene en parte razón el diputado Venegas, yo no estoy de acuerdo con la lógica de la subvención, pero el tema de fondo aquí tiene que ver con si queremos transparentar para el sistema cómo realmente se va a entregar un financiamiento para atender a necesidades educativas especiales. No es simplemente entregar un financiamiento, uno tiene que saber cuántos técnicos están trabajando para eso, cuántas educadoras diferenciales u otras profesionales, porque a veces incluso se entregan los recursos y no hay cómo ocuparlos bien. Entonces, el reglamento el que de alguna u otra manera va a decir estos son los requisitos de información que necesitamos antes de entregar el recurso, justamente para transparentar también, porque a veces llegamos a colegios donde se entrega subvención o PIE, por ejemplo, y no se está cumpliendo con nada, no sabemos cuántos profesionales tienen que estar atendiendo realmente la necesidad educativa de acuerdo a ciertas características. Entonces, yo creo que es importante, quizá con una mejora, pero el sentido de esto es que se levante, o sea, que se exija, ¿cierto?, información a los sostenedores en relación a qué profesionales están trabajando para los niños con necesidades educativas especiales. Subsecretaria. Insisto, en el reglamento justamente quedará todo eso determinado y los reglamentos hasta lo que yo entiendo, diputada, porque así ocurre, por ejemplo, con el programa, con la subvención PIE, los reglamentos se deben cumplir y es la superintendencia quien debe fiscalizar. O sea, aquí que haya reglamentos que no se cumplan, bueno, es un problema en ese caso. Entonces, es que en el reglamento acá quedará establecido. Aquí, la conversación que hemos tenido y el conocimiento de esta etapa hace pensar que determinar a priori cuáles son todas las necesidades educativas especiales que tendremos en esta etapa, no tiene sentido hacerlo aquí, porque justamente
no solamente las necesidades pueden ser muy distintas, sino que las sugerencias de trabajo, de apoyo, pueden ser muy distintas. Y en eso, por eso que lo que acá se hará es un reglamento que evidentemente, en el reglamento dirá, si la necesidad educativa especiales, por ejemplo, de un niño que tiene un problema de discapacidad que no puede alimentarse, que necesita un apoyo especial para la alimentación, será justamente un asistente técnico, tal vez tendrá que verse justamente cuál será el requisito para apoyar esa necesidad educativa especial. Por eso que esto no es contrario a lo que usted dice, solamente que no necesariamente va a referirse lo que nosotros no quisiéramos dejar acá es justamente establecer lo que establece el PIE hoy día, que es un tremendo problema para los colegios, que dice, un niño que tiene un problema de déficit atencional o de un problema de trastorno del lenguaje de este tipo, debe tener 2 horas de psicopedagoga, punto. Así lo dice hoy día el PIE. Si ese colegio quisiera tener 4 o tener otro tipo de acompañamiento porque le parece que es más pertinente, no lo puede hacer. No, hoy día eso es lo que ocurre con el PIE. Lo que nosotros no queremos que ocurra con esta subvención, justamente, es que no pueda ocurrir esa reflexión interna, de acuerdo a un reglamento, el cual se establecerá, que permita justamente tomar las decisiones adecuadas que pongan al niño en el centro y no que venga con una ley predeterminada que determine lo que tiene que ocurrir si el niño tiene una u otra necesidad educativa especial. Con respecto a la consulta de la diputada Girardi, la siguiente, nosotros consideramos que esa indicación es inadmisible porque otorga, le está otorgando facultades de servicios públicos, lo cual es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Eso no significa que este reglamento, igual que muchos otros reglamentos y documentos que se trabajan, no se hagan con la colaboración, por supuesto, de quienes son protagonistas justamente de la educación parvularia, en este caso educadoras, asistentes, etcétera. Gracias, subsecretaria. Diputado Belolio. Sí, yo, breve, primero, obviamente yo no soy ningún experto en la materia, pero la potestad reglamentaria... La potestad reglamentaria es una atribución que es exclusiva del Ejecutivo. Y por tanto, lo que se pretende acá es limitar esa potestad reglamentaria, lo cual podría ser legítimo, pero en este caso es contradictorio con el interés teórico de querer beneficiar a la estudiante con necesidades educativas especiales. Es decir, cuando se dice que hay usos posibles, lo que se pretende, y al ponerlo en un reglamento y no en la ley, es dar la flexibilidad razonable de manera que se pueda enfrentar las distintas necesidades especiales en los distintos lugares de las distintas maneras, salvo que alguien crea que tiene que ser de una manera única y permanente para siempre. Precisamente eso es uno de los problemas que nos han dicho todos los que hemos estado en los colegios, me imagino, que se los han dicho, el problema que tiene la rendición de la SEP y la rendición de la subvención general. Y también, obviamente, del PIE. Y una de las cosas que dicen los colegios que les sobreabundan en burocracia tiene que ver con esto. Y la ley de, comillas, inclusión, que hace un listado, según el ministro de la época, que no dejaba nada fuera, significa una interpretación y una disputa legal con la superintendencia de manera permanente entre los colegios y los usos o no de esa subvención. Y para qué decir con respecto a la subvención SEP, que ahí la diputada Vallejo tiene razón. Eso significa que hay algunos recursos que, en vez de poder utilizarse de la mejor manera posible, terminan utilizándose en cosas que no son necesariamente las mejores. Y hemos puesto aquí muchos ejemplos. Se pueden comprar los computadores para que los niños puedan hacer sus tareas, una serie de otras cosas, pero no se puede habilitar la sala. Se pueden comprar implementos para que tengan estimulación temprana, pero no se puede mejorar el patio. Y así sucesivamente. Bueno, lo que hace esto, en el fondo, es limitar todavía más las posibilidades de uso y, por tanto, de beneficio de las necesidades educativas especiales. Y con respecto al punto 20, me parece perfectamente legítimo. Es algo que, como dije al inicio, es una potestad exclusiva del Ejecutivo. Y, por tanto, no es atribución de los señores parlamentarios el indicar cómo tiene que hacerse ese reglamento, dado que es una atribución exclusiva del Ejecutivo. Sí. Y por último, el reglamento obviamente no es exento, es decir, pasa por el control de legalidad. Y por tanto, al pasar por el control de la legalidad, siempre es observable y modificable por el resto del control. Sí, subsecretaria, a mí me queda la duda de... Diputado Belolio y diputado Pinter. Me queda la duda que efectivamente lo que se busca con la indicación 19... Diputados, diputada, por favor.
Sí. Váyanse a parlamentar a otro lado. Diputado Belolio, por favor. No puedo creerlo. Su nivel de incontinencia verbal. Incorpora información. Entonces no entiendo por qué al incorporar información sería en definitiva negativo incorporar información, porque lo que se está diciendo ahí es la información que tienen que entregar los sostenedores. Y luego eso se determina en el reglamento, ¿no? Entonces no me queda completamente claro por qué esa incorporación, que es de información, para determinar posteriormente la subvención y por lo tanto que esté en el reglamento, no. ¿Por qué incorporar más información no serviría? Sí, diputado Winter. La pregunta. Para entender, porque yo efectivamente no veo la relación entre la argumentación contra esta indicación y la indicación misma. Porque no veo una rigidización, sino que veo una solicitud de información a quien va a tomar la decisión de cómo va a realizar estas gestiones. Porque no dice cuál va a ser la cantidad, no dice cuál es el número de técnicos, ni qué profesionales. Dice que lo informe nomás, al mismo sostenedor. Entonces, si esto estuviera en el reglamento, para entender lo que el gobierno se está imaginando, quisiera saber cómo se imaginan que el reglamento abarcaría esta cuestión. Quizá ahí lo entiendo. Yo insisto, yo que vengo desde el mundo educativo, creo que si hay algo que nosotros tendríamos que favorecer con esta subvención es la capacidad técnica que existe dentro de los equipos pedagógicos de los colegios, en este caso de los jardines infantiles, que no solamente trabajan de acuerdo a lo que ellos saben, sino también de acuerdo a los diagnósticos, sugerencias que reciben de los especialistas. De acuerdo a eso, lo que a mí me hace pensar que esto no ayuda en ese sentido es, por ejemplo, establecer a priori que debe haber un número de técnicos profesionales de la educación diferencial, que ya sabemos que tendría que ser, u otros, porque ahora no tengo la creatividad para imaginarme todas las necesidades educativas especiales, pero estoy convencida que hay algunas necesidades educativas especiales que, por ejemplo, lo que van a requerir no es necesariamente un profesional más, sino podría requerir otro tipo de actividades, por ejemplo. Podría requerir exactamente un tema de material adecuado, que con esta subvención se podría comprar, etcétera. Por eso, lo único que quiero resguardar es que aquí quede claro que lo que nosotros estamos buscando es que a partir, y el reglamento así lo va a tener que establecer, efectivamente, a partir del diagnóstico, a partir del trabajo de quienes dirigen y trabajan en la sala de clase, en la sala de educación parvularia en un jardín infantil, tendrán que tomar las decisiones de acuerdo al reglamento, tendrá que ser informado, ese reglamento tendrá que ser informado, subido a una página, etcétera. No, esto no es un reglamento que va a quedar guardado en un archivador, deberán establecer cómo van a atender esas necesidades educativas especiales. Subsecretaria, lo que pasa es que si uno ve la indicación, de nuevo dice las características de esta subvención, usos posibles, cantidad de párvulo por número de técnico, profesionales de la educación diferencial y el procedimiento del otorgamiento, o sea, lo que está diciendo son cosas que tienen que contener el reglamento, entonces no se está limitando, entonces o sea, como que creo que estamos no tomando los argumentos, pero sí. Diputado Belolio. Perdón, pero dos cosas con respecto a las argumentaciones que ustedes mismos han dicho. Dice que se requiere esta información para otorgar la subvención. Y además esto lo que está haciendo es obligar, se determinará en el reglamento, le establece una obligación al Ejecutivo que no es facultad de los señores parlamentarios. No es. Bueno, el reglamento lo hace el Ejecutivo, diputado. Entonces, a ver. Está bien, a ver, aquí los únicos que no quieren hacer ley con esto son ustedes, no nosotros. Nosotros queremos hacer la ley y ustedes se han negado permanentemente. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá es que existe un reglamento, dice los usos posibles. Al poner ustedes cantidad de párvulos por número de técnicos y profesionales de educación, están limitando a que solo eso tiene que referirse el reglamento. En cambio, si queda en usos posibles, no es así. Ahora, la cantidad de párvulos por número de técnicos y profesionales de la educación diferencial, tendría sentido en la subvención general, la que ustedes votaron en contra. Ese es el reglamento general, el cual se aplica obviamente después a continuación en cada una de las subvenciones adicionales. Esta es una subvención para necesidades educativas especiales.
Si solamente está contenido la cantidad de párvulos por número técnico en el reglamento de las necesidades educativas especiales, ¿significa que podría no cumplirse en la otra? No, pues. El reglamento general de subvención es el que entrega la cantidad de párvulos por número de técnicos. Por tanto, no tiene ningún sentido el replicarlo además en el reglamento de las necesidades educativas especiales. Y cuando se dice y profesionales de educación diferencial, es como que quedara excluido otros profesionales o no profesionales que pudiesen también participar en las necesidades educativas especiales. Entonces, la idea de recargar un reglamento no se entiende y va en contra de los intereses de poder mejorar las condiciones de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y la segunda indicación, obviamente, es inadmisible, toda vez que establece obligaciones y facultades al Ejecutivo de servicios públicos, y eso es de iniciativa exclusiva. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Ya, votemos. ¿La 19? La 19. La indicación 19. ¿Quiere votar la admisibilidad? De la 20. De la 19. Dijiste cuál es la ley. ¿Cómo dice? ¿Dónde es la letra B? ¿Cuál es la letra B? La del reglamento, la que le dice que no tiene que hacer todo esto con los trabajos. No, pero esa es la 19. ¿Y la 20? ¿Hay una A y una B? No, No es nuestro... es que no sé comparado tienen ustedes. Son dos, 19 y 20. Lo que pasa es que ustedes la tienen como A y B, pero una es 19 y la otra es 20. Sí, está bien, es lo mismo. Sí, no, sí, lo suyo está bien. Sí, sí, porque es un puro artículo, sí. Ya. ¿Qué vamos a votar? La admisibilidad De la 19. y la 20. ¿Y la 20? Sí. ¿Y la 20 bis la agreguemos al tiro? ¿Cuál es la 20 bis? Es una indicación nueva de la diputada Girardi que incorpora en el inciso final, no está en el comparado, en el inciso final del artículo 8. Además, considerará coeficientes técnicos, también se refiere al reglamento, considerará coeficientes técnicos para la atención de calidad para niños y niñas de necesidades educativas especiales, la derivación correspondiente a profesionales especializados de acuerdo a diagnóstico, como también trabajo con redes de apoyo con las diferentes instituciones y organizaciones que existen a nivel público y organizaciones sin fines de lucro. Por eso la lectura. Ya. La admisibilidad de las 3 indicaciones. Entonces, a favor, la mesa las declaró admisibles. Por lo tanto, los que votan a favor de la admisibilidad declarada por la mesa. ¿A favor? 1, 2, 3, 4, 5. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Abstención? No son admisibles entonces. Abstención. Es inadmisible entonces, ¿no? Sí. Son inadmisibles. Ya. Sí. Entonces votamos el artículo 8. Artículo 8. Artículo 8. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señora Parra. Señor González. Señor Moreira. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. Señor Iguren. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. Presidenta. Por la afirmativa 7, 6 abstenciones. El 9 está aprobado. El 8 está aprobado, 7-6. El 9 ya está aprobado, el 10. La indicación 21 de las diputadas Rojas, Girardi, Vallejo y diputados González, Santana, Venegas y Winter
para reemplazar en el inciso primero del artículo 10 la expresión asistencia media promedio por a la matrícula del establecimiento. Ya votemos la admisibilidad y después votamos y hacemos todo lo otro. ¿Usted la declara admisible? Sí. Roja, Girardi, Vallejo, González, Santana, Venegas. Ah, no, yo no tengo eso preparado, entonces. ¿La 21? ¿La 21? ¿La 21? Quizás la tiene 20. Ah, ¿y la 20? Es que usted la tiene 20 porque usted los Ah, mismos perfecto. artículos tiene A y B. Ya, entonces. Pero es el artículo 10. Sí. La 20. Sí. Pero la tiene como 20. Los que votan a favor de la declaración de admisibilidad de la mesa. ¿A favor? La indicación 21. No, artículo 10. En el artículo 10. La que La cambia indicación asistencia media 21. promedio a matrícula. Ya. Referencia al artículo 6. Admisibilidad. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está declarado admisible. Votemos. Con la misma votación, ¿la aprobamos? Sí, nosotros la aprobamos, usted la rechaza. Diputado Beloli. Quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad por infringir flagrantemente, otra vez más, la Constitución. Ya. 22. Indicación 22. La 22. De los diputados Roja, Girardi, González, Santana, Venegas y Vinter. Se declaró admisible y se aprobó. No. La 21 se declaró admisible y se aprobó. Que usted la tiene 20. Estábamos votando la 20. ¿La 21? La 21. La que declaraba asistencia media cambiaba por matrícula del establecimiento. Esa. Pero es que nosotros la tenemos 21. Hay dos comparados. Hay gente que la tiene 20 y gente que la tiene 21. Sí, no. Lo que acabamos de aprobar fue la admisibilidad de la indicación que dice asistencia media promedio por a la matrícula del establecimiento. Esa es la que votamos. Votamos la admisibilidad a favor y votamos a favor de la indicación. Dice así, asistencia media promedio por a la matrícula del establecimiento. Esa es la que votamos. La tenemos con distintos números, pero eso es lo que acabamos de votar. Están en las carpetas. La subsecretaria no lo tiene, pero los diputados la tienen en sus carpetas. ¿Qué número tiene el suyo? Yo quiero ver el papel del reemplazo. Es que sigue. El comparado dice número Tiene más 3. indicación. Es el comparado número 3. Tiene más indicaciones. ¿Tiene ese? ¿No? Por eso, pues, ya. Pero escuchen cuando se lee la indicación, por favor, por si la tienen distinta. Ya. Ahora escuchemos a la secretaria. ¿Ah? Ya. De La indicación 21 ya se votó. Sí. Solo Hay para gente que la tiene aclararlo. 20. Bueno. La 22. ¿Qué dice? Que dice, la vamos a leer, es para incorporar un nuevo inciso tercero. Para su cálculo no se considerarán los meses de enero, febrero, junio y julio. Tampoco se considerarán las inasistencias debidamente justificadas mediante certificado médico del niño, niña, padre, madre o apoderado, cuando estos últimos se encuentren en uso de su derecho a feriado legal, cuando se deban a caso fortuito, fuerza mayor o cuando por cualquier motivo la autoridad haya decretado el cese temporal de funcionamiento de los establecimientos. ¿Votémosla? Sí, se va a pedir que se vote la admisibilidad, yo la declaro admisible, votemos la admisibilidad. ¿Podemos repetir la votación? Mire que es pesado. Ya está bien. Porque es una subvención que no está.
Ya, admisibilidad. Los que votan a favor de la admisibilidad de la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstención. Diputado Vanegas. Inadmisible. Votemos el artículo. El artículo. En votación el artículo. Señor Belolio. Lo que ocurre es que el artículo obviamente quedó manchado con una inconstitucionalidad. Entonces, haciendo dicha prevención, porque ya hicimos la reserva, para el resto del artículo voto a favor. Señor Bobadilla. Señora Parra. Señor González. Señora Hoffman. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. No tiene sentido, hay que votarlo a favor. Señor Chalper. A favor. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Vinter. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 9 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Ya, pero no le reclame a todos. Yo tampoco. En fin, sigamos. Indicación 23. De las diputadas Vallejo, Girardi Roja y el diputado Vinte para reemplazar el título tercero por el siguiente. Del mecanismo para el pago del financiamiento y su fiscalización. Ya, la admisibilidad, votémosla al tiro. Página 12. Ya. Los que votan a favor de la declaración de admisibilidad de la mesa. A favor de la declaración de admisibilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstención. Inadmisible. La siguiente. Reemplaza el artículo 11 por el siguiente. El monto mensual de la subvención contemplada en el artículo 6 de esta ley se pagará íntegramente de manera mensual por cada alumno matriculado en el respectivo nivel. Para el cómputo de la asistencia, señalado en el inciso primero, no se considerarán aquellas ausencias que estén justificadas mediante certificado médico respecto del niño o niña, o bien cuando esté temporalmente impedido de asistir al establecimiento en razón del uso del feriado legal de quien se encuentre registrado como apoderado del niño, o cuando éste goce de licencia médica o cualquier otra causa grave que no sea imputable a dicho apoderado. El monto mensual de las subvenciones contempladas en los artículos 7 y 8 de esta ley se determinará de acuerdo a lo que establece los artículos 3 y 14 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación. ¿Admisibilidad? No sé, pregunto. ¿La misma votación? ¿De la admisibilidad? Sí, ya. ¿Sí? Mantengamos la votación. Sí. No, ya hagamos nada. Ya, a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Mantenemos la votación para aprobarlo? Se mantiene. Ya, se mantiene. Está a favor la admisibilidad y se aprobó. Diputado Rey, deje de reclamar. ¿Una hora? Sí. Pero aquí está la indicación. Todavía no se ha votado. Pues ustedes me obligaron a votar. Ya. Ese es el artículo 11. ¿Hay otra para la Sí, hay otra indicación. No tiene arreglo. Vuelvo a hacer obviamente la reserva de constitucionalidad. Sobre la... Por Sí, fragancia y gravedad. sí, es que déjeme tomar la votación o por lo menos anotarla para no perder la idea. Tómela, secretaria. No, si la voy a escribir, pero si no... Jaime, ¿hay réplicas en Twitter sobre
La indicación del Ejecutivo no es necesariamente incompatible con lo que ya aprobamos, por lo que le voy a dar lectura. Con todo, para efectos de esta ley, la referencia del artículo 13 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación del año escolar, para el cálculo del monto de la subvención se entenderá realizada el año parvulario. Dicho año parvulario será establecido en un reglamento dictado por el Ministerio de Educación, el cual establecerá la duración mínima de aquel y las normas en virtud de las cuales los secretarios regionales ministeriales determinarán, de acuerdo a las condiciones de cada región, las fechas o periodos de suspensión e interrupción de las actividades. ¿Subsecretaria? Lo que se busca con esta indicación es que efectivamente existirá un año parvulario, asimilando al año escolar, donde cada establecimiento a través del sostenedor tendrá que entregar una calendarización de su año, cumpliendo con unas semanas mínimas de trabajo, etcétera. Esto da una muy diferente a lo que es hoy día, que hoy día se establece por un manual cuál es la semana que tienen de vacaciones, cuándo debe ser. Acá queda a responsabilidad, debe hacerlo, del sostenedor junto con su equipo, entregar este año parvulario. De acuerdo, por supuesto, a un reglamento, el cual se hace con las seremías correspondientes. ¿Me permite? Es que yo hice la consulta al secretario de la Cámara por respecto a si podíamos continuar votando. Y tengo su respuesta, que es afirmativa. Tenemos que terminar de votar el proyecto de ley. El jefe superior lo dijo. Se hace. No usted. Ya, sigamos. El tema no es no seguir votando, el tema era si correspondía votar indicaciones de artículos que en los hechos están rechazados. Ese es el punto. Sí, puede quedar un poco incompatible, pero se puede reponer el artículo. Sí. Y ahí todo vuelve a la normalidad. Ya. En el artículo 12 hay dos indicaciones. La primera es de la diputada. No, pero votemos la de la subsecretaria. ¿No la hemos votado? No. Había aprobada. Está aprobada. Hay que votar. Sí. Y después hay que votar el artículo. Señor Belolio. A favor. No ponga la puta parte. Pero sí se puede. Y se dejó votar. Señor Bobadilla. Señor González. Señora Hoffman. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. De la 27. 25. El año parvulario. ¿Del Ejecutivo? Sí. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. ¿Señora Parra? A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 12 votos, una abstención. Aprobada. Y el artículo también. Ya, la indicación 26. ¿Cómo es el artículo? El artículo. No, es que el artículo, Se aprobó. la indicación reemplazaba el artículo. Por lo tanto, ya está aprobado eso. 26. De las diputadas Rojas y Gerardi Vallejo y los diputados González, Santana, Venegas y Viente para eliminar el inciso segundo del artículo 12. Sí. Estamos nosotros la 25. Ya. ¿Votación? Sí. Porque yo quiero financiamiento por matrícula efectiva, he sido súper coherente. Déjelo tranquilo. Ya, en votación entonces la indicación 26. Sí, nunca más juntos. Si no se sienten juntos, tenía razón al comienzo. Señor Belolio, la indicación 26 para eliminar el inciso segundo del artículo 12. Señor Bobadilla. 26. Para eliminar el inciso segundo del artículo 12. Roja, Girardi, Vallejo, González, Santana, Venega y Vinto. Señora Parra. A favor. Señor González. Señora Hoffman.
Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. Presidenta. Por la afirmativa 7 votos, 6 en contra. Aprobada. La indicación 27 es de los mismos diputados para incorporar en el inciso segundo. No, esa es incompatible. Sí, Sí, pues, ya se incompatible. elimina, sí. Incompatible. Era por si se... El resto del artículo 12. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señora Parra. Señor González. Señora Hoffman. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. No, el artículo 12. Y le suprimimos el asimismo. Pero sin el tachado. Sin el tachado. Ahora lo estamos votando sin el Sin el tachado. tachado. Por eso El inciso primero del artículo 12, que es lo que queda. Pero después igual se puede votar lo que va a quedar. no, el otro se suprime. Este es incompatible. El 27 es incompatible. Si es que se gana el 12. Pero es que lo ganamos ya. Señor Chalper. Ganamos el 27 al 12. A favor. Señora Vallejo. Se tachó esto. Señor Venegas. Pero quedó. Sí, Ya. Señor Venegas. señor Benet. Se suprimió el segundo. Señor Winter. Un segundo. Un segundo. A favor. Presidenta. Por la afirmativa, 11 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Queda la mitad. El 13 está aprobado. Artículo 14, indicación 28. ¿Y el artículo 13 está aprobado? Está aprobado. Indicación 28 es de las diputadas Vallejo, Girardi Roja, el diputado Winter, para reemplazar en el artículo 14 la expresión alguna de las subvenciones contempladas en esta ley por los recursos asignados por concepto de esta ley. Ya, admisibilidad. No hay recursos asignados por concepto de Votemos ¿La va a pedir? ¿La está pidiendo? La pregunta es, ¿qué recursos? Sí, pues son los del artículo 6. No, pero pueden reponerse después. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que poner en el caso de que se repongan también. Por eso tenemos que votar todo Vamos a el dejar la ley proyecto. Si a lista mí de me tal hace forma toda que si el 6 lógica. lo dan en la sala, no tienen que ponerle mala. Ya. Pero la ¿Va a pedir la ¿alguien va a pedir admisibilidad? la votación de la admisibilidad? Si no votamos, ya nadie la pidió. Votemos la Ah, ya. ¿En serio? Dilo tuyo. ¿Cómo es? Ya, a favor, A favor de la admisibilidad. 1, 2, A favor de la admisibilidad. 4, 5, 6. ¿En contra? 3, 4, 5, 6. ¿Abstención? 1. Inadmisible. La siguiente, la 29. De los mismos diputados para incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 14. En caso de que el sostenedor incurra por 2 veces en un periodo de 18 meses en la infracción de no pago de las cotizaciones previsionales y otras de seguridad social, será sancionado con una multa de 5 UTM si el sostenedor incurriera por tercera vez en la infracción de no pago en un periodo inferior a 24 meses, será cancelado el reconocimiento oficial. El Ministerio de Educación y la Subsecretaría tomarán las medidas para reubicar a los párvulos en condiciones óptimas. Votemos. Yo quiero hacer un comentario Diputado Venegas. antes de sobre esta. La primera es que tengo una diferencia de fondo con la indicación porque, primero, la primera multa es ridículamente baja, a mi entender, para los montos que tiene un establecimiento. 5 UTM, esos son hoy 200.000 pesos.
40 y algo mil, ¿sí? Es ridículamente bajo y después no hay lo que los abogados dicen, la progresión, ¿no es cierto?, que debe haber en la sanción, porque en la tercera se va a la cancelación del reconocimiento oficial. Esto está mal hecho, está mal construido. Así que desde ya anuncio que la voy a rechazar. Subsecretaria. Yo también aquí, que en todo caso, a ver, esto creo que hoy día la superintendencia tiene esta facultad y entiendo que en la ley ya está actualmente cuál es la multa, que coincido que es más alta. Luego, aquí debiera ser para el sostenedor, en todo caso, de todos los establecimientos, no solamente un establecimiento particular. ¿Por qué no, o sea, no entiendo por qué en este caso solamente vendría a ser a los establecimientos particulares que tienen este problema, si sería para todos? Retirémosla. Diputado González. La 29 y la 30. ¿Las dos? Es que son lo mismo. ¿Están retirados? Ya, sí. Entonces votamos el artículo 13, o sea 14, perdón. Subsecretaria, y podríamos dejarla pendiente para referirnos a en dónde está regulado, para poner la referencia a lo mejor a la regulación. Sí. ¿Podemos dejarla pendiente mientras ven eso? La 14. Sí, porque la subsecretaria mencionó que hay una regulación que es mejor que las indicaciones, entonces quizás vale la pena hacer referencia a ella, entonces la van a buscar. Pero si ya la Solo para la Sí. Bueno, mi sugerencia es que se podría votar igual, no es necesario dejar pendiente la votación. O sea, evidentemente yo puedo explicar dónde está mejor regulado que acá, que claramente está mejor regulado. Después, entonces. Pero, claro, pero yo creo que se puede votar igual, esta es mi sugerencia. Entonces votamos. Voy a confiar en ustedes. Sí, votemos. Votamos el artículo 14, entonces. Ya. Entonces, en votación el artículo 14. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señora Parra. Señor González. Señora Hoffman. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Venegas. Señor Winter. Señora Parra. Presidenta. Por la afirmativa, 10 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Ya. El 15 y el 16 están aprobados. El 17. En la indicación del diputado Belolio que vimos antes, en el artículo 5, también se propone eliminar este artículo 17. En esta indicación que vimos en el artículo 5 tenía dos partes. Y en la segunda parte pero se propone eliminar el artículo 17. Diputado Belolio. Sí, Le gracias. doy la palabra. Lo que ocurre es que es la indicación que tienen acá. Dado que se aprobó el cambio en el artículo 5, es innecesario el artículo 17 como venía en el proyecto original, porque lo que agregaba el artículo 17 es en la página siguiente, en la 16, dice: con todo, los establecimientos que reciban alguna de las subvenciones establecidas en el financiamiento de niveles medios de educación parvularia deberán aplicar el sistema de admisión al nivel medio inferior que impartan. Pero eso lo acabamos de sacar y por tanto, como lo sacamos, para que sea coherente con lo aprobado previamente, tiene que salir el artículo 17. Exacto. Ya. ¿Sí? Sí. Votemos. En votación la indicación, del diputado Belolio. Para eliminar. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señora Parra. Señor González. Señora Hoffman. Señor Torrealba. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo.
Señor Venegas. A favor. Señor Winter. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 12 votos. Unanimidad. Y ahí el 10. No, no, El 18 está aprobado, sí. La indicación 31 se caía. Eso faltó igual. Sí, sí. La indicación Es que al 31 eliminar el se artículo caía 17, por- claro. Es incompatible. Ya. Pero pasa con las indicaciones, no con los artículos. Ya. Pasamos al artículo primero transitorio, en la página 17. La primera indicación es de las diputadas Rojas, Girardi, Vallejo y los diputados González, Santana y Winter, para agregar en la letra A del artículo primero transitorio el siguiente párrafo final nuevo. Serán exceptuados de las condiciones de reconocimiento oficial exigidos en el artículo 2, letra A, los jardines vía transferencia de fondos, los cuales, en un plazo máximo de 6 meses posterior a la promulgación de la ley, deberán entregar a la Subsecretaría de Educación Parvularia un plan de cumplimiento para reconocimiento por un máximo de 36 meses. Es que se elimina el artículo, todo lo mismo. Diputado Venegas. Es que yo he tenido la duda siempre, acá los colegas lo que plantean es la posibilidad de que los establecimientos presenten un plan para subsanar las deficiencias que tienen, ¿no es cierto?, los distintos ámbitos para alcanzar el reconocimiento oficial. Y ellos se plantean un tiempo de 36 meses. El gobierno, ustedes han mencionado en su intervención inicial, que hablaban de la posibilidad de otorgarles 24 meses. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿en qué elemento empírico concreto se sustenta esta decisión de 24 o 36, como dicen los colegas? Porque ¿hay algún estudio que pueda establecer cuánto el tiempo promedio, porque entendemos que hay, pero promedio en que pudiera, digamos, llevarse, contando con los recursos y los elementos, adelante un proceso de reconocimiento, de conseguir el reconocimiento oficial? Eso. Presidenta, por su intermedio. No sé si me había dado la palabra en realidad. Gracias, Presidente. A ver, yo sugiero acá que nosotros podemos ayudar con una indicación que deje bien claro lo que ocurre acá, justamente, que dice el diputado, es que cuando ya se presenta el plan, lo que nosotros quisiéramos dejar expreso que los establecimientos vía transferencia de fondos que ya existen, ojo que esto también dejaría fuera a los nuevos, que ya existen, pudieran tener un plazo extraordinario para impetrar la subvención sin tener el reconocimiento oficial, pero deban tener la admisibilidad y las carpetas pedagógicas y jurídicas en su amplio porcentaje aprobadas, y ya ha presentado el proyecto el que usted menciona. Con ese proyecto ya listo, la experiencia empírica dice que una reposición, que es lo más largo de hacerse, en 24 meses estaría, porque ya estamos diciendo que el proyecto está listo. El proyecto, me refiero, en carpeta. Por lo tanto, el proyecto de infraestructura, al momento de presentarse, con 24 meses más, es perfectamente posible, o sea, se logra, porque ya el proyecto está presentado. Yo quiero ser súper clara que acá el jardín BTF que llegue sin haber hecho ningún análisis, ninguna evaluación, ese jardín no va, porque no va a tener su proyecto, no va a tener nada presentado, ¿se entiende? O sea, aquí nuestro propósito con esto, y es lo que le hemos dicho, es lo que hemos conversado con los gremios y es lo que ellos también así manifiestan, es que acá la impronta que hay que dar es que el reconocimiento oficial es importante. De ningún modo nosotros podemos decir que esto va a ser como una especie como de laxitud para que entonces todos los BTF no hagan nada de aquí al momento que se logre obtener esta subvención. Al contrario, acá la presión está por avanzar en el reconocimiento oficial y, por lo tanto, solo podrán optar a esta exención aquellos jardines infantiles que vayan ya con el proyecto listo y presenten un proyecto admisible. Con eso, los 24 meses que vienen son suficientes. Eso. Sí, diputado Venegas. Es que quiero hacer la consulta. A mí,
definitivamente eso es lo que más me satisface. Siempre he tenido la idea de que estas exigencias que pone esta ley no deben ser, ¿no es cierto?, para los BTF que ya existen. Porque hay una razón muy simple. El propio Estado permitió su existencia. Entonces, como que lo está sancionando por una acción que permitió el propio Estado. Entonces, me parece que es como razonable darle un tratamiento distinto. No así para los nuevos. Y por eso yo creo que recojo lo que dijo la subsecretaria. Yo esta norma la dejaría estricta y exclusivamente para los que ya existen. Los nuevos jardines o salas cunas deben cumplir íntegramente con, ¿no es cierto?, las exigencias que esta ley pone. Porque si no vamos a repetir la historia que ya vivimos era otro contexto económico, otro contexto político, etcétera. Pero hoy día queremos subir los estándares, ¿no? Entonces, la pregunta, como esa desgraciadamente, esa indicación aún no la ha ingresado el Ejecutivo, ¿por qué no lo dejamos pendiente y lo votamos? Mira, express, porque no es medida dilatoria, sino que al contrario, ¿ya? Cuando ustedes fijen el lunes, el martes, la mañana, a la hora que sea, que esté la indicación, y terminamos. Sí, hagamos eso, dejémosla pendiente y eso consideraría de algún modo lo que está en las indicaciones 32, 33 y 34. Sí. Sí, bueno, porque la 32 dice serán exceptuados y ahí se pone que es la excepción. Después la 33 dice lo del plazo, que pone el noviembre. Y luego la 34 dice que los jardines BTF tendrán para los efectos de financiamiento de la presente ley carácter prioritario luego de cubiertas las postulaciones de él. O sea, son como la... Entonces la 32, 33 y 34 quedan pendientes porque el Ejecutivo va a presentar una indicación en la misma... O sea, todo el artículo primero transitorio. Primero transitorio. Sí. Ya. Veamos si el otro... No, si hay un montón. Podemos varios avanzar. artículos más. Varios transitorios. Vamos. Hay una... Es que hay indicaciones para agregar artículos transitorios nuevos. Hay una para agregar un artículo segundo transitorio pasando del segundo hasta el tercero. El financiamiento para jardines infantiles y dependencia de un municipio o corporación municipal y que imparta las modalidades de nivel medio menor y nivel medio mayor deberá ser financiado mediante el convenio de transferencia de fondos regulado en el Decreto Supremo número 67 de 2010 del Ministerio de Educación. Para su cálculo se considerará el número de matrículas, nivel socioeconómico de la población que atiende, las remuneraciones de profesionales técnicos auxiliares, áreas geográficas, zona de rezago, recursos didácticos, transferencia de capital, depreciación de la infraestructura y otros gastos corrientes del establecimiento. Lo anterior hasta el total traspaso del servicio educativo prestado por municipalidades a corporaciones municipales a sus respectivos servicios locales de educación pública. Tiene que ver con lo mismo. No, parte el financiamiento para jardines infantiles. Sí, pero es un artículo transitorio nuevo. Ah, pero es nuevo. Sí, sí, sí. No, no es nuevo del comparado. Sí, no, es pero, para pero es poner- otro artículo transitorio. La 35. La 35 porque la 32, la 33 y la 34 quedan pendientes según lo que el Ejecutivo vaya a proponer. Estamos en la 35. ¿Diputada? Estamos en la 35. Quedan 10 minutos, podemos votar algo. Una o dos más. Pero que le explique a uno de los autores. Sí, para... es que según yo tiene que ver con el otro punto, entonces debería sumarse a que quede pendiente con la que ustedes van a presentar. Porque está conectado, si es el mismo transitorio. ¿O no? Agregan un artículo segundo transitorio nuevo con esta indicación. Artículo segundo transitorio nuevo. Están hablando del 35. de los BT, esos son los establecimientos que se financian con convenios de traspaso de recursos. ¿Se lo explica la autora? ¿O no?
Diputado Belolí. No, pero él quiere sea, decir algo. No, o sea, sé, bueno, ¿quiere explicarlo? más allá de que es evidente que es totalmente inadmisible, digamos, en flagrancia, los pillamos de nuevo, la manera en la cual está descrita también establece una discriminación arbitraria hacia otros BTF que no son de esa dependencia y no se propone ni siquiera una alternativa. Entonces hay otra flagrancia. Entonces yo me imagino que ustedes van a insistir, digamos, que esto es admisible, a todas luces no lo es, digamos, nosotros vamos a pedirla, pero en algún minuto tenemos que parar esa práctica, claro. ¿Eso? Diputado Venegas. Una colaboración modesta. Ajá. Para entender el artículo está refiriéndose a los BTFs, porque son los que reciben, ¿no es cierto?, financiamiento vía transferencia. 2. Se refiere a que estos establecimientos puedan, ¿no es cierto?, recibir las subvenciones que están establecidas en los artículos 6, 8, 7 y 8. Es una locura esto. Pero luego agrega, y es lo que ustedes no saben probablemente, que dice que deberá referirse exclusivamente al incumplimiento del requisito establecido en la letra I del artículo 46 del decreto con fuerza de ley número 2 del 2010. Yo fui a estudiar ese decreto y eso se refiere a la infraestructura, contrato de arriendo o comodatario. Es decir, que le pone como exigencia que tengan o la infraestructura. No, pues si estoy en la 45. 35. ¿Esa es la 35? Dice el financiamiento para Borré todo lo que dije porque no estoy entendiendo. Gracias, diputado Venegas. Se veía bien fundamentado, se veía bien. Tenía loco a Bobadilla. Ya. Sí. No, pero este segundo, pasando el segundo antiguo hacia el tercero. Después se renumera. Ya, votemos la admisibilidad y avanzamos. Ya, admisibilidad. ¿Quiénes votan a favor de la admisibilidad declarada por la mesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstención. Inadmisible. ¿36? 36. Vamos a alcanzar a votar. Sí. Diputado Venegas. En la misma línea de lo conversado anteriormente respecto de la indicación que va a enviar la subsecretaria, solicitarle por su intermedio que tenga bien considerar algo que ha estado en las conversaciones en orden a que, como los recursos que contiene que contenía este proyecto, tienen una gradualidad, está en el primer artículo transitorio, y por tanto lo que hasta el año 2025, si no me equivoco, va a ir gradualmente y dice en la medida de la existencia de disponibilidades presupuestarias, porque la idea de que a la hora de se pueda, ¿no es cierto?, priorizar, eso es, los establecimientos, ¿no es cierto?, que están en el ámbito de lo público. Yo tengo ahí una particular impresión que aquí por su intermedio me voy a dirigir más bien a las dirigentes, que creo que es una discusión que no han hecho, ni han dado. Y es que yo creo que a diferencia de lo que subyace a todas las amenazas, el particular subvencionado tiene dificultades para crecer como rápidamente y crear, ¿no es cierto?, porque
los estudios que hay demuestran que tienen un crecimiento ya crítico, o sea, no tienen más espacio para donde crecer. En cambio, los que tienen una ventaja, si es que la supieran aprovechar, son precisamente el sistema público, que tiene una capacidad ociosa brutal, una capacidad ociosa enorme. Hemos dado el lujo, creo yo, de construir colegios para 1.500 alumnos y hoy día tienen 800 y menos. En una misma manzana hay 2 colegios públicos que eran para 1.200 y hay 600 y 600, una cosa de esa naturaleza. Esto lo estoy diciendo bien en serio porque lo hemos estudiado con mis asesores. Entonces, por eso creo yo que debiera haber ahí algún... Que lo vean, pues ustedes tienen algo, me pareció que en alguna minuta algo de eso había como voluntad de poder avanzar en eso. Gracias, diputado Venegas. Van a quedar pendiente la votación de los artículos del segundo... Bueno, todos los transitorios y las indicaciones de la 36 a la 41. La subsecretaria comprometió que va a traer una indicación. Así que vamos a terminar la sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Vamos a sesionar el martes la mañana.